Nadie imaginaba que un simple contrato podría desencadenar un terremoto en el mundo del fútbol. Pero cuando se trata de Kylian Mbappé y Florentino Pérez, lo que parecía un trámite administrativo se convirtió en un auténtico campo de batalla, un choque titánico entre ambición, poder y estrategia que ha dejado a todos boquiabiertos. Desde la primera cláusula que apareció en la mesa, la tensión se palpaba en el aire, como si el propio balón temiera rodar en ese terreno minado. La historia comienza con la última oferta del Real Madrid, un documento que prometía no solo dinero y gloria, sino algo que hasta entonces nadie había visto, una cláusula secreta capaz de cambiar el destino del jugador y, por extensión, de uno de los clubes más emblemáticos del planeta. Los detalles de esta cláusula no se filtraron de inmediato, y eso aumentó la intriga. Se hablaba de condiciones vinculadas no solo al rendimiento deportivo, sino decisiones estratégicas de marketing, imagen y hasta de control sobre el contenido digital del jugador. En otras palabras, Florentino Pérez no quería simplemente a Mbappé en su equipo. Quería asegurarse de que cada movimiento suyo, dentro y fuera del campo, estuviera alineado con la visión del club. Mbappé, por su parte, entendía el poder que eso le daba a Madrid, pero también percibía la pérdida de autonomía, y nadie se imagina que un futbolista con su personalidad se resignaría a ser una pieza de ajedrez sin voz ni voto. La negociación fue, por decirlo suavemente, intensa. Se multiplicaron las reuniones, llamadas a medianoche y mensajes crípticos que se filtraban de manera calculada. Los agentes de Mbappé manejaban cifras, porcentajes de derechos de imagen y bonos de rendimiento que harían sonrojar a cualquier empresario de Wall Street. Florentino Pérez, maestro en estas lides, tenía un plan milimétrico: asegurarse de que cada línea del contrato le diera margen de maniobra y protección ante posibles cambios de escenario. Era un juego de ajedrez donde cada palabra contaba, y los medios de comunicación estaban atentos, como gatos acechando un ratón invisible, a cualquier filtración que pudieran convertir en titular sensacionalista. La presión sobre Mbappé era enorme. Por un lado, la tentación de jugar en el Real Madrid, el club de sus sueños, era irresistible. Por otro, la sensación de estar siendo poseído contractual y mediáticamente generaba un conflicto interno. Y es aquí donde entran en juego los aspectos psicológicos que rara vez se analizan en público: la influencia de un entorno mediático, la gestión de la presión y la capacidad de un jugador joven para mantener el equilibrio emocional. Mbappé no era simplemente un talento prodigioso. Estaba demostrando ser un estratega de su propia carrera, consciente de que un mal paso podía cambiar para siempre su legado. Mientras tanto, Florentino no cedía ni un centímetro. Su estrategia era clara: mostrar poder, establecer supremacía y, sobre todo, proyectar la idea de que el Madrid no negocia desde la debilidad. Cada filtración calculada, cada declaración pública estudiada, formaba parte de un tablero mucho más amplio que cualquier contrato individual. Era una guerra de percepción, donde la opinión pública y la narrativa mediática se convertían en armas casi tan poderosas como los millones de euros sobre la mesa. Para entender la magnitud de esta cláusula, hay que contextualizarla. En la historia reciente del fútbol europeo, nunca se había visto algo así. No era simplemente un bono por goles o un incremento salarial por títulos. Era un mecanismo que permitía, en teoría, influir en decisiones estratégicas del jugador, condicionando desde patrocinios hasta participaciones en campañas internacionales. En otras palabras, no solo se estaba comprando talento deportivo, se estaba comprando control sobre la imagen de una de las figuras más mediáticas del deporte. Los expertos en derecho deportivo señalan que, si bien todo estaba dentro de la legalidad, el aspecto ético era discutible. ¿Hasta qué punto un jugador puede ceder autonomía por un contrato millonario? Mbappé, conocido por su inteligencia y criterio, comenzó a delinear estrategias de contraataque, negociaciones paralelas, cláusulas de rescisión condicionadas y alianzas discretas con otros agentes del mercado futbolístico. Cada movimiento suyo estaba calculado para mantener la balanza a su favor, mientras el Madrid presionaba con la narrativa de la oportunidad única en la vida y el jugador que cambiará la historia del club. Y aquí viene el giro que nadie esperaba. La cláusula, que parecía un simple instrumento financiero y contractual, terminó filtrándose parcialmente a los medios, provocando un efecto dominó. Los hinchas del PSG reaccionaron con sorpresa y enojo. Algunos sintieron traición, otros admiración por la audacia del jugador. En el Madrid, la reacción fue de tranquilidad calculada, porque Florentino sabía que la exposición mediática, aunque incómoda, podía fortalecer la posición del club frente al jugador y sus representantes. Este enfrentamiento no solo impactó a los clubes involucrados, sino que abrió un debate global sobre la naturaleza del poder en el fútbol moderno.
Los contratos dejaron de ser simples acuerdos monetarios. Se convirtieron en instrumentos estratégicos que reflejan la influencia de los clubes, la inteligencia de los jugadores y la evolución de un mercado donde la imagen y la marca personal son tan valiosas como los goles en el campo. Mbappé y Florentino se convirtieron, sin buscarlo, en símbolos de esa transformación. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. La guerra no terminó con la firma, ni siquiera con la filtración. Lo que siguió fueron maniobras legales, análisis financieros y movimientos tácticos que hicieron temblar a ejecutivos de otros clubes, conscientes de que el precedente podría cambiar las reglas del juego en Europa. El Real Madrid, con su estilo característico, no iba a ceder terreno. Mbappé, con su personalidad calculadora, tampoco estaba dispuesto a ser arrastrado por el peso de un contrato. En el terreno mediático, cada titular, cada análisis en programas deportivos, amplificaba la sensación de conflicto. Pero detrás del ruido, los verdaderos protagonistas trabajaban en silencio. Asesores legales, managers y consultores de imagen movían piezas invisibles, tratando de anticipar los movimientos del otro. Era un ajedrez donde cada pieza representaba millones de euros, seguidores y prestigio. Algunos analistas señalan que esta cláusula puede marcar un antes y un después en la relación entre jugadores y clubes. La capacidad de un contrato para influir en decisiones individuales, si bien innovadora, plantea preguntas sobre libertad, control y poder. Mbappé, con su visión estratégica, demostró que un jugador moderno no se limita a jugar. También negocia, analiza y, sobre todo, protege su legado. La saga continuó con declaraciones sutiles en redes sociales, entrevistas cuidadosamente redactadas y movimientos tácticos en partidos clave que parecían casi simbólicos. Cada gesto de Mbappé era analizado, interpretado y utilizado por ambas partes como parte de la narrativa pública. Florentino, por su parte, mantenía la compostura como un general que observa desde la cima, seguro de que cada paso calculado consolidaría su estrategia a largo plazo. La conclusión de esta historia, al menos hasta ahora, es que el fútbol moderno se mueve entre la pasión en el campo y la estrategia fuera de él. Mbappé y Florentino nos enseñan que la gestión de contratos, la negociación inteligente y la protección de la imagen personal son tan cruciales como los goles y las victorias. Y si te interesa seguir de cerca estos movimientos que no verás en ningún telediario, dale al botón de suscribirte, porque la guerra abierta por esta cláusula todavía tiene capítulos que podrían redefinir el fútbol europeo para siempre. La guerra entre Mbappé y Florentino no es solo una cuestión de dinero o talento, es un choque de mundos, de filosofía, de poder y de visión a largo plazo. En este enfrentamiento, cada palabra escrita, cada cláusula incluida y cada gesto público cuenta, y el resultado definirá no solo el futuro de un jugador y un club, sino la manera en que el fútbol moderno concibe poder, la libertad y la estrategia en una era donde la imagen lo es todo y las decisiones se estudian con la precisión de un reloj suizo. Cada línea de la cláusula se convirtió en un objeto de estudio obsesivo. Los asesores legales de Mbappé pasaban horas descifrando términos que, para un ojo no entrenado, podrían parecer triviales, pero que en la práctica tenían consecuencias que se extendían mucho más allá del césped. Desde derechos sobre la explotación de su imagen hasta cláusulas de comportamiento, cada palabra tenía el potencial de cambiar su autonomía. Se discutía si un simple tuit podía ser considerado un incumplimiento de contrato o si un acuerdo con marcas externas debía recibir aprobación directa del club. Todo esto mientras Florentino Pérez mantenía su habitual serenidad, como si cada posible conflicto ya estuviera previsto en un tablero mental que pocos podían imaginar. Los abogados del jugador tenían que balancear la ambición con la prudencia. Por cada ventaja que parecía otorgarles la cláusula, existía un riesgo potencial que podía ser explotado en su contra. La negociación no se limitaba a cifras económicas, sino a estructuras complejas de incentivos y sanciones, escalables según rendimiento, participación mediática y resultados en competiciones. Se trataba de un entramado de condicionantes que podía parecer exagerado, pero que reflejaba la sofisticación del fútbol moderno, donde la imagen y los contratos valen tanto como un gol en la final de Champions. Por su parte, el equipo jurídico del Madrid diseñaba escenarios futuros, calculando cómo reaccionaría Mbappé ante cada situación y cómo influiría eso en su comportamiento dentro y fuera del club. Cada frase del contrato estaba redactada para dejar margen de maniobra, pero también para proteger al club frente a posibles movimientos inesperados del jugador. Florentino había aprendido a lo largo de décadas que en el fútbol europeo, la prudencia legal puede ser tan decisiva como una estrategia táctica en el campo. Cada cláusula era, en esencia, un seguro de poder,
una forma de mantener control sobre un jugador que representa millones de seguidores y contratos publicitarios que podrían cambiar el mercado. Al mismo tiempo, los analistas deportivos comenzaron a diseccionar el contenido de la cláusula con una precisión casi quirúrgica. Los medios especializados en contratos y finanzas deportivas explicaban, con términos técnicos que muchos fans apenas entendían, cómo cada apartado podía condicionar decisiones clave, desde la elección de patrocinadores hasta la participación en campañas solidarias o proyectos personales. Se generó un debate intenso sobre hasta qué punto un jugador puede ceder parte de su independencia a cambio de un contrato millonario. Para muchos, Mbappé ya no era solo un delantero estrella, sino un caso de estudio sobre poder, negociación y estrategia individual dentro de un sistema de enorme presión. Los expertos en gestión de imagen coincidían en que este tipo de cláusulas reflejaba una evolución del fútbol hacia un deporte donde la personalidad del jugador es tan importante como su rendimiento. Mbappé, con su talento innegable, también se convirtió en un producto que necesita ser gestionado con cuidado extremo. Cada aparición pública, cada entrevista y cada gesto dentro y fuera del estadio debía analizarse desde la óptica contractual, porque podía ser objeto de revisión o de penalización según los términos de la cláusula. Esto generaba una tensión constante, pero también un respeto mutuo tácito entre el club y el jugador. Ambos entendían que la partida se jugaba en un nivel que trascendía lo meramente deportivo. Al mismo tiempo, la negociación también revelaba matices psicológicos fascinantes. Mbappé no podía limitarse a ser el centro de atención. Debía anticipar cómo cada movimiento del Madrid podría afectar su imagen y su carrera. La presión mediática, aunque omnipresente, se combinaba con la necesidad de proteger su reputación y mantener su proyección global. Esto transformaba la discusión de un contrato en un escenario casi militar, donde cada frase, cada reunión y cada correo electrónico podía tener consecuencias estratégicas a largo plazo. La tensión era máxima, y la complejidad del entorno obligaba a una gestión del talento como si fuera un activo financiero que debía maximizarse sin comprometer la independencia del jugador. Los detalles financieros del contrato también merecían atención especial. Más allá del salario base y los bonos por rendimiento, existían cláusulas vinculadas a objetivos mediáticos, participación en campañas publicitarias, interacciones en redes sociales y hasta decisiones sobre la vida personal que pudieran afectar la imagen pública. Todo estaba cuantificado y evaluado con precisión, convirtiendo la relación entre club y jugador en algo más cercano a una asociación estratégica que a un simple vínculo laboral. Esta sofisticación contractual reflejaba cómo el fútbol ha dejado de ser solo deporte para convertirse en un ecosistema donde cada elemento tiene valor, desde la audiencia televisiva hasta la repercusión en mercados internacionales. En paralelo, los expertos en derecho deportivo y marketing comenzaban a especular sobre el impacto de esta cláusula en futuras negociaciones de jugadores de élite. Si algo así se consolidaba como estándar, el control sobre la imagen y la estrategia mediática de los futbolistas podría transformarse en un arma fundamental para los clubes. Mbappé se encontraba, consciente o no, en la vanguardia de un cambio que redefiniría la relación entre talento individual y poder institucional en el fútbol europeo. La presión sobre él no era solo deportiva, sino también simbólica. Su capacidad para gestionar esta situación serviría como ejemplo para generaciones futuras de jugadores y clubes. Lo que hacía que esta cláusula fuera tan singular no era solo su complejidad legal, sino la forma en que interconectaba aspectos que normalmente se manejan de manera separada: rendimiento deportivo, imagen pública, derechos de publicidad, gestión de redes sociales e incluso potenciales alianzas estratégicas con marcas globales. Cada sección estaba diseñada para asegurar que el jugador se alineara con los intereses del club sin necesidad de supervisión constante, pero al mismo tiempo permitía al club intervenir en caso de desviaciones. Para un observador externo, esto podía parecer una exageración, pero en el contexto del fútbol moderno, donde un solo comentario en redes puede desencadenar crisis de reputación, se entendía como una medida de control sofisticada y preventiva. Los asesores de Mbappé analizaban cada palabra con lupa. La interpretación de términos como aprobación previa o alineación estratégica se convirtió en un ejercicio casi obsesivo, porque de esos matices dependía la libertad del jugador para tomar decisiones sobre su carrera y su vida pública. Incluso el uso de conceptos como imagen asociada al club o participación mediática controlada podía tener implicaciones profundas, desde limitar su capacidad de involucrarse en ciertos proyectos comerciales hasta condicionar su manera de interactuar con patrocinadores externos. En este contexto, cada correo, reunión o nota verbal adquiría un peso legal potencial, y nada podía dejarse al azar. El club,
Por su parte, tenía claro que la cláusula debía ser lo suficientemente amplia como para proteger su inversión, pero también lo bastante flexible como para adaptarse a situaciones imprevistas. Florentino Pérez sabía que, en un entorno donde la carrera de un jugador puede cambiar en cuestión de meses, la previsión y la capacidad de reacción inmediata eran esenciales. Por eso, dentro del contrato se contemplaban escenarios hipotéticos que iban desde lesiones graves hasta cambios en la gestión de imagen que podían afectar la percepción pública del club. Cada posibilidad estaba cuantificada y prevista, y el documento funcionaba como un mapa de riesgos más que como un simple acuerdo económico. Otro elemento crítico de la cláusula era su vínculo con los objetivos de marketing global. Mbappé no era solo un futbolista, era una marca en sí mismo. Su participación en campañas internacionales, acuerdos con sponsors y presencia en eventos mediáticos estaba cuidadosamente condicionada para maximizar beneficios al club, al mismo tiempo, preservar su propia reputación. Esto generaba un equilibrio delicado. Cualquier exceso de control podía percibirse como una intromisión, mientras que demasiada libertad podía poner en riesgo los intereses estratégicos de Madrid. La habilidad de ambos lados para negociar ese equilibrio era tan crucial como cualquier táctica sobre el campo. La complejidad del documento también incluía mecanismos de penalización y recompensas escalables. Dependiendo del cumplimiento de ciertos objetivos de rendimiento, presencia mediática o participación en campañas, el jugador podía acceder a bonos extraordinarios, mientras que incumplimientos, incluso involuntarios, podían derivar en sanciones económicas o restricciones en acuerdos externos. Esto convertía cada decisión de Mbappé en un cálculo constante. Cada entrevista, cada aparición pública y cada movimiento estratégico debía evaluarse no solo en términos de reputación, sino también de impacto contractual y financiero. Por su parte, los asesores legales del club tenían la tarea de anticipar todos los posibles escenarios, incluidos los que podrían surgir por factores externos como cambios en regulaciones deportivas, nuevas políticas de patrocinio o fluctuaciones en mercados internacionales. La cláusula estaba concebida como un documento vivo, que podía activarse, adaptarse o modificarse según el contexto, manteniendo siempre la posición de poder del club frente al jugador. Esa previsión estratégica mostraba que, más allá de las cifras millonarias, se trataba de un juego de planificación, control casi militar, donde cada detalle contaba. Incluso la forma en que se redactaban las disposiciones era parte de la estrategia. Se utilizaban términos deliberadamente precisos, pero con suficiente amplitud para permitir interpretaciones favorables al club en caso de conflicto. Palabras como coordinación, alineación o aprobación previa podían leerse como guías de colaboración, pero también como herramientas legales para ejercer influencia en decisiones del jugador. Mbappé y su equipo de asesores tenían que analizar cada vocablo, anticipando cómo podría ser utilizado en situaciones futuras, mientras el club evaluaba cómo asegurar que el marco fuera lo suficientemente sólido como para proteger sus intereses. La cláusula también reflejaba la creciente profesionalización de la relación entre clubes y jugadores. En un tiempo en que la gestión de la imagen y la estrategia mediática es tan importante como los resultados en el campo, los contratos dejan de ser simples acuerdos económicos y se convierten en instrumentos complejos que integran deporte, marketing, comunicación y planificación estratégica. Mbappé se encontraba en el epicentro de esta transformación, donde cada decisión tiene repercusiones que van mucho más allá de un partido o un título.